¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Vamos a dar inicio a este tiempo con una oración dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle muchas gracias a Dios. Padre, damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este tiempo que nos permites adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre. Te adoramos, Rey eterno, y te exaltamos, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, que nos hagas sabios, entendidos, Señor, de cuál es la dirección por la cual tú nos llevas. Mi Dios amado, en esta hora te rogamos que bendigas la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y también de las personas que están escuchando este mensaje a través de los diferentes medios, Señor. Te pedimos llegues hasta su casa, bendiga a su familia, coloques pan en la mesa, Señor, y sobre todas las cosas que tu salvación se extienda en todas las familias. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Una señal a todos nosotros nos sirve como advertencia. De hecho, muchas de las cosas que a nosotros nos han sucedido, por lo regular no tan buenas, es debido a que recibimos en algún momento una señal, pero no supimos interpretarla. Una señal por lo regular es algo que debemos de aprender a interpretar. Es algo muy parecido como cuando uno saca una licencia de conducir, pero no aquí en México, porque aquí lo único que importa es pagar la licencia, sino en otro país, ¿no?, donde las leyes sean un poco más rigurosas. Cuando uno va a sacar una licencia de conducir, uno tiene primero que aprenderse un libro uno lo tiene que leer, y este libro está lleno de códigos que uno tiene que aprender a interpretar. Por ejemplo, qué significan las dos rayas, las dos líneas en la carretera, qué significa una señal en forma de triángulo, qué significa el color rojo en un semáforo, el color amarillo, qué significa que haya rayas blancas cruzando toda la carretera, etcétera. O sea, cuando uno lee esos libros, no es otra cosa más que una escuela donde uno aprende a interpretar señales de tránsito. Cuando hablamos de la vida, en la vida todos nosotros tenemos señales, advertencias que por lo regular son para prevenir. O sea, ¿para qué está hecha una señal? Una señal tiene la función de anunciar algo que está próximo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va manejando a una cierta velocidad y uno ve una señal en la que uno va manejando a cierta distancia, y entonces uno ve que dice un letrero y tiene un carro que va hacia abajo, uno sabe que va para una pendiente, y entonces hay que tener cuidado con la velocidad, ¿no? Cuando uno ve un montón de rayitas como un gusano, uno sabe que la señal nos está advirtiendo que se aproxima una zona de muchas curvas, ¿no? Cuando uno ve a un carro que le van cayendo unas piedras, entonces uno sabe que tiene que tener precaución porque se está uno aproximando a una zona de derrumbes, ¿no?, donde pueden caer piedras, etc. Cuando hablamos de la palabra de Dios está llena de advertencias para cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos una vida lejos de la palabra de Dios? De igual forma, Dios nos pone advertencias a cada uno de nosotros, pero el problema de no tener un contacto con la palabra de Dios es no saber interpretar cada una de estas señales que Dios nos pone enfrente. Y como bien hemos dicho, las señales, la función principal que tienen es advertir de lo que se aproxima, advertir de un peligro o advertir de alguna situación o acontecimiento que está próximo a suceder, que está aproximándose a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, en la Biblia, una de las cosas que hemos leído en estos días es una advertencia que Dios le da a un hombre que se llamaba Caín. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos
a leer primero el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí el apóstol Pablo da una referencia en este capítulo 10, específicamente en el libro de Números, y da una referencia precisamente a todos los acontecimientos de rebeldía en los que cayó el pueblo de Israel, que los llevó a la muerte, que los llevó a perderse en el mismo desierto y a no entrar a la tierra prometida. En el capítulo 10, el apóstol Pablo recuerda los grandes fracasos del pueblo de Israel. Y entonces dice en el verso 6: pero estas cosas están escritas en la Biblia, estas cosas sucedieron para que ustedes tengan un ejemplo, en otras palabras, como una señal de advertencia para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de hecho, cuando uno escucha los dichos populares en el pueblo, por lo regular utilizan el nombre de Dios en diminutivo para referirse a que Él es bueno, ¿no? Como dicen, Diosito es bueno, Diosito es bueno, dicen. Pero sin embargo, ¿esa es una verdad o es una mentira? Esa es una verdad. Amén. Pero a esta verdad le faltan muchos otros atributos, porque la Biblia también dice que Él es justo. La Biblia también dice que Él aborrece el pecado. La Biblia también nos enseña que Dios es bueno, pero que también es fuego consumidor. Y también la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, es el mismo ¿de qué? No se duerman. El mismo de hoy y el mismo de siempre, por todos los siglos. Eso dice la palabra de Dios. Así que si el mismo Dios que trajo un juicio a un pueblo desobediente hace 2000 años es el mismo Dios de hoy, o es un Dios diferente? Es el mismo Dios. Así que por eso el apóstol Pablo dice: estas cosas están registradas en la palabra de Dios como una señal y como una advertencia para que todos nosotros entendamos que, número uno, Dios es bueno y que Él pretende la salvación de cada uno de nosotros, pero que sin embargo Dios sigue siendo justo. Y como sigue siendo justo, Dios no puede permitir el pecado dentro de su pueblo, porque entonces sería una injusticia. Y Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por siempre, por todos los siglos. Así que la palabra de Dios está escrita como una señal, como una advertencia de los atributos de Dios, de quién es Dios, de qué es lo que espera Dios de nosotros, de cómo Dios pretende ayudarnos para vivir vidas diferentes. Y todos nosotros tenemos que aprender a interpretar las señales, las advertencias de Dios. De hecho, ¿cuáles fueron la función antes de que existiera esta palabra como hoy la tenemos escrita? Antes de que esto sucediera y que todos tuviéramos acceso a un libro llamado Biblia, las Sagradas Escrituras, antes de eso en el Antiguo Testamento no tenían todo el libro como hoy lo teníamos nosotros. Pero sin embargo, Dios levantó hombres que se llamaban, ¿cómo se llamaban estos hombres? Diga conmigo, se llamaban profetas. Y ellos tenían la función de señalar el acontecimiento que se les aproximaba si ellos no ponían atención a la voz de Dios. Y entonces cuando Dios levantaba un profeta, el profeta por lo regular decía: háganle caso a Dios, obedezcan a Dios, o si no, vendrán estas calamidades a ustedes, vendrán estos juicios a ustedes, vendrán estos problemas a ustedes. Y ellos tenían que prestar atención. Ellos tenían que prestar atención ¿a qué? A la advertencia de Dios, a la señal de Dios que les estaba indicando que se aproximaba un peligro si ellos no ponían atención, si ellos no guardaban la palabra de Dios.
Hoy en día, la palabra de Dios a todos nosotros de igual forma nos da advertencias. Y le dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Ahora sí vamos al libro de Génesis y lo voy a leer en la versión PDT. Génesis capítulo 4, verso 6. Dice, el Señor le preguntó, aquí mire qué interesante, que Dios está teniendo una conversación directa con Caín. O sea, ¿cuál era la forma de Dios para comunicarse con los hombres? Estaba teniendo una conversación directa. ¿Amén? Hoy podríamos pensar, bueno, hoy ya no habla Dios de la misma manera. Claro que Dios sigue hablando de la misma manera. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, es Dios hablando. Amén. Dice la Biblia entonces en el verso 6, el Señor le preguntó a Caín, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Y dice el verso 7, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. O sea, ¿cuál era la condición de Caín en este momento delante de Dios? Era inaceptable. ¿Por qué? Porque estaba teniendo raíces de maldad en su corazón. Obviamente cuando Dios le pregunta ¿por qué estás triste? ¿Será que Dios no sabía cómo estaba Caín? Dios sabía. Amén. Pero Dios quería que Caín supiera que Dios sabía cómo estaba él. No sé si me explico. O sea, cuando Dios nos revela nuestra condición de vida, Dios la ha sabido siempre. Y cuando Dios nos hace preguntas de cómo estamos viviendo, Dios sabe cómo estamos viviendo. Pero Dios quiere que tú sepas que los pecados que posiblemente hiciste a oscuras, para Dios no fueron a oscuras. Él estuvo presente y Él estuvo viendo. Amén. Diga conmigo, yo no soy la persona que las personas dicen que soy. Yo soy la persona que soy cuando nadie me puede ver. ¿Se aprendieron el trabalenguas? Se los voy a poner más fácil. Las personas por lo regular a veces tienen o nos tienen en buena estima. Amén. Sobre todo las personas con las que no convivimos mucho y que consideramos y nos consideran nuestros amigos. Nos consideran una buena persona, nos consideran etcétera, etcétera. Pero lo que ellos dicen realmente no es la verdad. Quienes nosotros realmente somos esa persona que actúa cuando no tiene ojos encima. Esa es la persona que realmente somos. Y Dios está mirando esta clase de persona en Caín y está diciendo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está triste tu semblante? Posiblemente nadie le había dicho eso a Caín. Posiblemente nadie había notado que su semblante era diferente, pero Dios le está diciendo, yo sí me estoy dando cuenta qué hay en tu corazón. Yo sí estoy sabiendo qué hay y cuáles son tus intenciones. Yo sí estoy dándome cuenta cómo estás conduciendo tu vida y qué hay en tu mente. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Y dice el verso 7, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, y aquí viene lo interesante, dice, entonces el pecado te estará esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Miren cómo dice la palabra de Dios. Dice, si tú haces lo bueno, entonces te aceptaré, está diciendo el Señor. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué intención tiene el pecado con una persona? La intención del pecado con una persona es dominarlo. Dice aquí, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Amén. O
O sea, cuando alguien cae en un pecado, o cuando alguien concibe en su mente y en su corazón el pecado comienza a dominar las actitudes y las acciones de una persona. Por ejemplo, ¿cómo alguien llega al grado de robar? Alguien llega al grado de robar porque comienza a concebir la idea de robar en su mente, en su corazón. Y llega el momento en que se puede forcejear con el pecado y decir, no, yo no voy a robar. Pero si eso se sigue consintiendo en el corazón y en la mente, llega el momento en que ese pecado se enseñorea, o sea, domina la persona y esa persona termina robando. Cuando alguien concibe en su mente y en su corazón serle infiel a la esposa o serle infiel al esposo, sucede exactamente lo mismo. O sea, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Esta persona primero lo concibe, lo tiene en una idea, comienza a bajar en el corazón hasta que llega el momento en que este deseo no lo deja dormir, no lo deja vivir en paz, lo lleva y empieza a escuchar voces de manda un texto, da una llamada, visita, ¿hasta qué? Hasta que se llega a caer en la infidelidad. Y lo mismo sucede con todos los pecados. Cuando uno concibe en el corazón y en la mente y se sigue consintiendo, entonces llega el momento en que este pecado se enseñorea, domina la vida y esta persona queda imposibilitada para salirse de este problema. Si no mal recuerdo, me parece que fue Charles Spurgeon quien dijo, no podemos evitar que vuelen pajaritos alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan un nido en nuestra cabeza. Es decir, tú y yo no podemos evitar que en nuestro entorno haya tentaciones, no podemos evitar que lleguen pensamientos incorrectos. ¿Cuántos de nosotros podemos dominar nuestra mente? No, ¿verdad? Complicado. Es un asunto de bombardeo. Es más, hasta cuando dormimos somos bombardeados. Soñamos esto, soñamos el otro. Es una cosa terrible, ¿no? Tal vez no podemos evitar este asunto, pero sí podemos evitar que esos pensamientos y que esos deseos hagan nido en nosotros. Y hoy vamos a aprender cómo podemos evitar que esos nidos se hagan en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo podemos lograr salir de una tentación que está tratando de apoderarse de nosotros. Esta tentación que estaba sufriendo Caín, ¿cuál era? La tentación que estaba sufriendo Caín era la de matar a su propio hermano. Esta era la tentación que él estaba teniendo. ¿Por qué? Por un espíritu de envidia, por un espíritu de rivalidad, por un espíritu que le estaba impidiendo a él estar tranquilo, porque él miraba a su hermano no como alguien que estaba dando algo excelente a Dios. Él estaba mirando a su hermano como un rival. Sabes que cuando veas a alguien que está haciendo bien las cosas, una de las peores problemas en los que nos podemos meter es querer ser igual o mejor a esta persona poniéndole el pie encima. No, de ninguna forma. Cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, debemos de hacerlas para agradar a Dios, no por aplacar a un hermano, no por presunción, porque entonces terminaremos cayendo en rivalidad, y la rivalidad trae consigo pecados como el que estaba experimentando Caín, que era envidia. Y un problema nos lleva a otro, y otro nos llevará a otro, y otro nos llevará a otro, hasta el final que vemos en esta historia. Comenzó con una rivalidad, se convirtió en envidia a tal grado que se cometió aquí un asesinato. Caín mató finalmente a su hermano Abel. Todos hemos escuchado esa historia, todos la hemos leído. Amén.
comenzó a concebir en su mente, comenzó a concebir en su corazón, y este pecado se comenzó a dominar las acciones de Caín. Pero antes de que este pecado comenzara a dominar a Caín, ¿qué sucedió? Diga conmigo, Caín recibió una señal de advertencia. Y es posible que hoy en día tú estés escuchando una señal de advertencia. Es posible que muchos de los que estamos aquí presentes estemos hoy mirando una señal de advertencia de parte de Dios. Es posible que otras situaciones, es posible que esta misma predicación, esta misma enseñanza, Dios la esté usando para advertirte que debes de alejarte de algo, que debes de apartar tu mano de algo, que debes de apartar tu cabeza y tu corazón de algo. Es posible que Dios te esté advirtiendo, o es posible que Dios te esté advirtiendo a través de otras cosas. ¿Les ha pasado que a veces somos advertidos de algo y no hicimos caso y nos metimos en problemas? ¿Y qué terminamos diciendo? Pero yo tuve la culpa por no escuchar. Y bueno, al fin y al cabo hay problemas que, si bien es cierto, tendrán consecuencias bajas, medianas o graves, pero hay problemas que, si no escuchamos las advertencias, los problemas serán irreversibles, las consecuencias serán irreversibles, como fue el caso de Caín. Caín se metió en un problema al que ya no hubo retroceso. Y aquí vemos, sería interesante en algún momento analizar la historia, porque de aquí vemos partir dos líneas de descendencia, una para bendición y otra para maldición. Aquí parten muchas cosas bien tremendas, bien poderosas. Pero todo, ¿por qué sucede? Por no tener un oído afinado a la voz de Dios, no tener un oído afinado a la palabra de Dios y terminar cayendo en un problema del cual Dios nos ha advertido. Dios le advirtió a Caín. Si bien haces, o sea, Dios le está diciendo, tú no tienes que preocuparte por tu hermano, tú no tienes que verlo como tu rival, tú solo tienes que hacer las cosas bien. Eso es todo. Y si bien las haces, yo te bendigo, igual que a tu hermano. Amén. Y eso es todo. Solo tienes que portarte bien, solo tienes que hacer las cosas bien. Y es más que suficiente. No necesitas hacer otras cosas. Pero sin embargo, Caín escuchó a Dios. Caín no supo atender la advertencia de Dios. No lo supo atender y cayó en pecado. Un pecado que lo llevó a una consecuencia fatal. Fue una maldición de Dios. Una maldición de Dios mismo hacia Caín. Le dice, estarás maldito por toda tu vida en esta tierra, porque todavía la sangre de tu hermano está clamando a mí justicia. O sea, Dios vio, Dios miró cómo Caín mató a su hermano, y Dios juzgó y Dios castigó el pecado de Caín. Ahora, cuando nosotros vemos este asunto, ¿qué podríamos pensar? ¿Cuántos de nosotros hemos sido dominados en algún momento o estamos siendo dominados por un pecado? Por ejemplo, hay pecados de los que Dios ya nos ha sacado. Aquí tal vez algunos Dios los ha sacado del alcoholismo. Amén. Algunos otros de fumar, algunos otros de ¿qué más? De las infidelidades, algunos otros de las trampas con el dinero. Amén.
Algunos éramos deshonestos, deshonrados, sinvergüenzas, descarados. Amén. Y le busqué que rimara para que se viera usted. O sea, Dios ha quitado pecados grandes dentro de nuestras vidas. Realmente Dios es bueno. Cuando las personas creen que nos lavaron el coco y qué bueno sería que lavándonos el coco pudiéramos cambiar. Así le lavamos el coco a nuestros hijos adolescentes y los hacemos cambiar. A ver, laven el coco a su hijo adolescente a ver si cambian. ¿Verdad que no se puede? O sea, ¿a quién se le puede meter a la cabeza que a alguien le lavan el coco y ya se porta bien? El único que puede cambiar la vida es el Señor Jesucristo, y no porque lava el coco, lava el corazón. Amén. Dios es poderoso y Dios puede cambiar las vidas. Pero ahora hay otras cosas que también Dios tiene que ir limpiando. Y a veces sucede como el anillo de bodas, que cuando uno lo estrena está reluciente. Y en el caso mío hasta lo perdí, ya no sé dónde está, ¿no? Pero ahora que lo encuentre, ya está rayado, está abollado, ya perdió su brillo. Cuando el Señor está haciendo cosas con nosotros, nos está relucientes, nos deja relucientes. Pero al ir caminando hay cositas que se nos van olvidando y se nos vuelven a pegar cosas malas. Y se vuelve a apoyar ese brillo que Dios nos había dejado. Y se nos vuelven a pegar cositas malas. Tal vez se nos vuelven a pegar una que otra mentira. Tal vez se nos vuelven a pegar uno que otro hábito que es incorrecto. Tal vez se nos pega la pereza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto nos quejamos de que no había servicio? Y hoy ¿cuánto nos quejamos de que hay muchos servicios? Y mejor ya no hay que ir. Porque ¿a poco no da pereza a veces? Sean sinceros. ¿Amén o no amén? Recuerden que el Señor lo ve todo. ¿Por qué? Porque primero salimos de una tradición donde había que, como decíamos, si ya fuiste el domingo ya cumpliste, ¿no? Pero llegamos a los caminos de Dios y nos dimos cuenta que no era de cumplir, se trata de tener una relación con Dios. ¿Amén o no amén? Porque si no hay relación, no hay comunión. O sea, no se puede tener una cosa sin la otra. No se puede hablar de tener relación y sin comunión, o al revés, no se puede hablar de tener comunión y relación no. Es como separarle la sal al agua de mar. Siempre tiene que ir junto para que sea mar. Amén. La relación con Dios se cultiva. Y entonces entendimos que necesitábamos invertir más tiempo en esta comunión con Dios. Y entendimos que necesitábamos invertir tiempo en la obra de Dios. Y entendimos que necesitábamos invertir más vida para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque entendimos que mientras nosotros estábamos revolcados en el pecado, no, como que vivíamos mal, vivíamos arrastrados del diablo. ¿Amén o no amén? Algunos creen que la vida en Dios es difícil. No, difícil es la vida sin Dios. O era muy divertido desvelarse, preocupado, andar enojado toda la vida, peleándose con medio mundo. ¿Eso era fácil? Eso no era fácil. Pero entonces, mientras vivíamos revolcados en el pecado, nos dábamos cuenta que
había problemas con medio mundo, pero nuestra carne, o sea, nuestros deseos pecaminosos, como que no forcejeaban mucho con nosotros, ¿no? Al fin y al cabo estábamos metidos en todo ese mundo. Pero el día que Dios comenzó a transformar nuestras vidas y comenzamos a cambiar de vida y de hábitos, ese día nos dimos cuenta que teníamos problemas con nosotros mismos, ¿sí o no? Y que entonces la carne nos pedía que pecáramos. Y la carne, nuestros deseos nos decían, casi nos gritaban al oído: ¿por qué ya no te echas una fría? ¿Por qué ya dejaste de mandarle mensajes a escondidas a fulana? ¿O no? ¿Sí o no? No levanten la mano. Pero el día que Jesucristo comenzó a cambiarnos, nos dimos cuenta que teníamos problemas. Pero de todas estas cosas Dios comenzó a salvarnos, a cambiarnos, nos comenzó a limpiar, a purificar. Pero nos dimos cuenta de algo, mis amados hermanos. Escuchen bien, nos dimos cuenta que Dios nos limpió, pero que no es posible seguir limpio si no invertimos vida en la relación con Dios, si no invertimos tiempo en la comunión con Dios. Porque no es solamente llegar, ahora es sostenerse. Estamos teniendo un tiempo con los varones valientes que están aquí desde las 5 de la tarde y estamos entendiendo básicamente dos cosas: que la santidad es una meta, pero sin embargo estamos en un proceso ¿de qué? De santificación. Y que este proceso de santificación, o sea, esta pelea con el pecado, no es posible si no tenemos, o si no vamos, si no caminamos de la mano con Jesucristo. Porque usted hoy puede sentirse la mejor persona del mundo, pero si usted descuida su vida espiritual, todo eso se termina. Para no tomar más tiempo, recuerden al apóstol Pedro antes de ser llamado apóstol, siendo discípulo, cuando el Señor Jesucristo lo elogia y le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre ti colocaré no dice sobre ti, sino sobre esta roca colocaré mi iglesia, y te daré las llaves de los cielos, para que lo que ates en el cielo sea atado en la tierra y viceversa. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Poderoso, ¿no? Y entonces muchos religiosos se agarran: no, el apóstol Pedro, pero lea solamente unos cuantos versículos más adelante, solo unos cuantos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús al apóstol Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo digo: wow. Primero, el que recibió la revelación del Padre, 3 o 4 versículos después, Satanás obrando por medio de él. Así de rápido. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar nuestra vida ni un solo instante, porque dice la palabra de Dios, la advertencia que Dios le dio a Caín: el pecado solo está esperando. Dice la palabra de Dios que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. El pecado está esperando acechar. ¿Para qué? Para dominar nuestras vidas. Amén. Y tal vez, para ir concluyendo, primera vez, faltan 7. Tal vez algunos de nosotros estamos sintiendo que tal vez estos pecados grandes ya Dios los quitó y ya no nos dominan.
pero tal vez hay cosas más pequeñas. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Hay zorras grandes que tal vez el Señor ya quitó, pero tal vez hay pequeñas que no se ven, y esas están echando a perder nuestra santidad, nuestros frutos, nuestra cosecha. Y tal vez sean mentiritas, tal vez sean trampitas, tal vez sean habladitas, miraditas, ya todo en diminutivo, ya no en exagerativo como antes. ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para librarnos de este tipo de pecados? Y este es el consejo para esta noche, mis amados hermanos y todos los que están mirando este video. ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo nosotros podemos librarnos del señorío y del dominio del pecado cuando sentimos que ya no nos podemos librar? Yo sé que todos aquí hemos experimentado por lo menos una vez el saber que está mal lo que vamos a hacer, pero ya no tenemos fuerzas para decir que no. ¿A cuánto les ha pasado? Amén, ¿verdad? O sea, decir, incluso ya uno está escuchando, no lo hagas. Y uno dice, yo sé que no lo debo de hacer, yo sé que está mal, yo sé que ese muchacho no me conviene, yo sé que esa muchacha no me conviene, yo sé que hacer este negocio no me conviene, yo sé que ir a este lugar no me conviene. Pero sin embargo, es tan poderoso el deseo en el corazón que uno ya no tiene fuerzas para echar el pie para atrás. Es como si lo llevaran a uno a rastras, porque el pecado ha dominado la vida de la persona. Amén. ¿Cómo hacemos? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta porción está hablando específicamente de personas que han conocido a Jesucristo, y está hablando de personas que han sido limpias por la palabra de Dios y que Dios ha cambiado y transformado sus vidas. Pero sin embargo ha habido descuidos grandes, descuidos graves en la relación, en la comunión con Dios, en el contacto con la palabra de Dios, en el contacto con la iglesia de Jesucristo. Y entonces dice la palabra de Dios que este espíritu que un día fue expulsado por el poder de Jesucristo se va a lugares desérticos, o sea, donde no hay nada. Y entonces dice que regresa, o sea, se acuerda este espíritu, se acuerda y dice: yo un día estuve en la vida, en el cuerpo, en el corazón de fulano, de fulana de tal, y lo llevé muchas cosas a cometer este pecado, a cometer este otro. Yo le presenté a fulana de tal, y etcétera, ¿no? Se acuerda, y entonces dice: voy a ir a ver si todavía me saluda, a ver si todavía me hace ojitos o ya no. Entonces dice la palabra de Dios que regresa a este espíritu inmundo, y ¿qué creen? No solamente le hace ojitos, dice la palabra de Dios que encuentra la casa obviamente limpia, porque el Señor la limpió, barrida, porque el Señor la barrió, pero primer problema: desocupada. Diga conmigo: estar desocupado es un problema. ¿Se da cuenta por qué muchos días tenemos que estar en contacto con la iglesia,
¿Por qué muchos días aprendiendo la palabra de Dios? ¿Por qué siempre leyendo la palabra de Dios? ¿Por qué siempre orando? Diga conmigo, porque el que está desocupado, el diablo le va a poner qué hacer. Así dice. Entonces dice el verso 44. Entonces dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, ¿qué? Desocupada, obviamente barrida y adornada. Diga conmigo, el Señor Jesús barre y adorna nuestra casa. ¿A poco no? Antes nos daba hasta pereza bañarnos. No, yo sé que no se pongan rojos. Dice el verso 45: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Mire, dice, ya no solamente voy a ir yo, me voy a traer otros 7, pero estos otros 7 van a ser peores que yo. O sea, no solamente para que le mande textos a una que no es su mujer, sino para que le mande a 7. No solamente para que diga una mentira, ahora para que diga 7 mentiras. No solo para que se tome una, ahora para que se tome 7. Amén, ¿no? Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser que peor que el primero. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué entraron estos espíritus inmundos nuevamente? Entraron nuevamente porque no solamente encontraron barrido, desocupado, encontraron que la puerta estaba abierta. Y muchas veces nosotros abrimos puertas mirando lo que no debemos de ver, escuchando lo que no debemos de escuchar, hablando lo que no debemos de hablar, yendo a donde no tenemos que ir y ocupándonos de lo que no debemos de ocuparnos. Y comenzamos a abrir puertas, y dice la palabra de Dios que el pecado está esperando para dominar la vida. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona está siendo dominada por un pecado de cualquier índole, de cualquier clase, de cualquier tipo, ¿qué podemos hacer si estamos escuchando la advertencia de Dios de decir no, y para no ser arrastrados y dominados por este pecado? ¿Cómo podemos zafarnos? La Biblia nos da un consejo unos versículos antes. En el mismo capítulo de Mateo 12:29. Bueno, vamos a leer desde el verso 22 para entender, que al cabo me faltan otras 5 conclusiones. Dice el verso 22: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera de los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. O sea, Jesús sana a un muchacho porque no podía hablar, no podía escuchar, no podía ver, perdón. Pero este muchacho no podía ver ni hablar, no porque precisamente estaba lisiado, sino porque estaba repleto de demonios dentro de él. Entonces el Señor dice, o la palabra de Dios dice, que el Señor lo sana y expulsa a todos estos demonios. Pero los fariseos, o sea, los religiosos de aquel entonces, dicen: no, Él no está echando fuera a los demonios porque sea santo, porque venga de Dios, los está echando porque también es del diablo, ¿no? Por medio de Belzebú, prototipo del diablo, del demonio. Entonces el Señor dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, el Señor está diciendo, el diablo no puede echar fuera al diablo. Por ejemplo, hay personas que le piden favores a la muerte. Diga conmigo, el diablo no puede dar lo que no tiene. ¿Cómo va a hacer un bien si no hay bien en él? Hay gente que le pide favores al diablo. ¿Cómo el diablo va a dar un favor si no puede dar lo que no tiene? En él no hay bondad, en él no hay bien, no puede dar algo que no tiene. ¿Y cómo va a sanar el diablo a otro, a un hombre, si en él no está eso? Y por eso el Señor dice, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Si el diablo echa fuera al diablo, entonces no es ni siquiera, no se podría llamar ni siquiera Satanás, porque su reino está dividido. O sea, el Señor dice, esto no es posible. Y dice la palabra de Dios en el verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿quién los echa? Vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí este verso 29 es el que quiero explicarles. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El Señor dice, ¿cómo alguien puede entrar a la casa, o sea, a lo que ya este hombre fuerte ya poseyó, ya lo tiene atrapado, ya lo tiene dominado? ¿Cómo alguien va a ir a quitarle eso a este hombre fuerte si primero no le ata? Ahora, pongámoslo en una situación práctica, ¿no? Imagínese que a usted, un hombre del doble de peso de usted y el doble de estatura que usted, le quita su cartera llena de dinero y la tiene bien agarrada. ¿Se la puede quitar o no? Dice la Biblia que hay que atarlo, ¿o no? Pero hay que pensar, si está el doble de fuerte que yo y el doble de alto, ¿lo podré atar? No, más bien me deja amarrado y la deja bien. No se puede. Por eso la Biblia tiene este adjetivo calificativo, el hombre fuerte. ¿Cómo alguien puede quitarle lo que ya es de él? Que aunque nos los robó, pero como ya lo tiene, es de él. ¿Cómo se lo quitamos de vuelta? Si primero no le atamos. Y está hablando de este señorío del pecado. O sea, si ya es que el pecado se vuelve un hombre fuerte, como decíamos hace un momento, ya hemos experimentado cuando nos domina, y aunque queremos decir que no, ya no se puede. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Cómo atamos a este hombre fuerte? Dice el verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Diga conmigo, el que no es con el Señor Jesucristo, no está con Él. O sea, ¿cómo nosotros podemos zafarnos del señorío de un pecado? ¿Cómo nosotros podemos huir de este señorío? Solamente hay una forma que el Señor aquí explica. La única forma es que otro más fuerte pelee por nosotros. Y ese otro más fuerte, diga conmigo, se llama Jesús. Él es más fuerte. El diablo y el pecado es más fuerte que nosotros. Amén. Pero el diablo y el pecado no es más fuerte que nosotros si Jesús está en nosotros.
Y entonces, ahora sí, porque Él es más fuerte, podemos ir y atar, podemos ir y despojar, podemos ir y zafarnos de este pecado, porque ahora otro más fuerte, que se llama el Señor Jesucristo, nos puede liberar del señorío del pecado. Entonces, si estamos experimentando esta situación que estuvo experimentando Caín, de que ya estamos escuchando la misma advertencia de Dios: ten cuidado, hay foco rojo, hay problemas, y sentimos que las fuerzas no nos dan para zafarnos, hay una sola cosa que podemos y debemos de hacer. Debemos de ir, número uno, de rodillas ante Dios. Debemos de orar a Dios. Si es posible, debemos de pedirle a alguien que ore por nosotros, que su presencia de Dios se fortalezca en nosotros. Hermanos, y no hay más que eso, que seremos libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, tenemos la salida. Tal vez nos hemos emproblemado, pero hoy la palabra de Dios nos da una salida muy, pero muy sabia y muy fácil, y eso es inmediatamente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos en esta hora, Señor, que traigas libertad a nuestras vidas, que traigas libertad, Señor, a nuestros corazones. Te ruego, Señor, por esta iglesia, y te ruego por todos y cada una de las personas que están mirando este video, Señor. Los bendigas con tu presencia en este momento, Señor. Yo creo que muchas personas están siendo libres. Están siendo libres del pecado, de la maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Que no solamente van a escuchar tu advertencia, tu señal y hacer caso omiso, sino que hoy reciben el poder, en el nombre de Jesús, de zafarse del pecado y de hacer caso a tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tu presencia llene los corazones, que tu presencia llene nuestras vidas, mi Dios, y que hagas cosas nuevas, grandes y poderosas en nosotros, Señor. Arranca de nosotros la mentira, Señor. Arranca de nosotros la falsedad, la hipocresía. Arranca de nuestras vidas, Señor, todas las cosas que no convienen. Quita de nosotros, Señor, cada una de estas cosas que pretenden enseñorearse de nosotros, que pretenden dominar nuestras vidas. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que está inmerso en el alcoholismo, en el tabaquismo, en la drogadicción, en la infidelidad, Señor, que tú los libertes en el nombre de Jesús. Que tú los libertes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En pecados morales, en pecados sexuales, Señor, trae libertad a tu iglesia, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Dios de la gloria. Haz cosas nuevas, mi Dios. Haz cosas nuevas con tu pueblo. Queremos vivir en santidad. Queremos agradarte con nuestras vidas. Queremos, Señor, hacer caso a tu palabra, hacer caso a tu advertencia, hacer caso a las señales que pones enfrente de nuestras vidas. Yo te pido por el ministerio de esta iglesia, Señor. Te pido, Dios de la gloria, que desates tu bendición sobre esta casa. Que desates tu bendición sobre todos y cada uno de los hermanos aquí presentes y los que están mirando este video, Señor, y los que mirarán la repetición. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad,
Trae vida, Señor. Haz cosas gloriosas y poderosas. Sana nuestro corazón, sana nuestra mente, sana nuestra boca, Señor. Sana nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor. Sánanos, renuévanos, haz cosas nuevas. Que nuestro corazón esté libre de rivalidades, de envidias, de contiendas, de enojos, de iras, de pleitos. Que nuestro corazón sea tierra sana, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra mente sea un campo de santidad, Padre. Te pedimos por tu salvación sobre este pueblo, Señor. Sobre estas tierras, sobre este estado y sobre nuestro país, Dios de la gloria. Derrama y desata tu bendición y tu salvación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Comienza a sanar, Dios del cielo, nuevamente este corazón. Comienza a sanar nuevamente esta vida, Señor. Comienza a sanar nuevamente, Dios de la gloria, tu iglesia, tu pueblo. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú, oh Dios de la gloria, eres más fuerte que cualquier pecado que ha pretendido enseñorearse de esta vida. Y en este momento comienzas a libertarlo en el nombre de Jesús. En este momento das nuevas fuerzas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú das nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Tú renuevas las fuerzas como las del águila, Señor. Y hoy confesamos, como tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Porque en ti somos fuertes, Señor. Porque aunque nos habíamos quedado sin fuerzas, Padre, hoy tú nos renuevas. Hoy tú haces cosas nuevas. Hoy nos das una nueva visión. Hoy nos das una renovación de vida y de espíritu, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Te adoramos. Ayúdanos a no alejarnos y a no apartarnos nunca de ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.